Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos esta tarde, una tarde de segundo día de inicio del ciclo escolar, que seguramente los habrá tenido muy ocupados la semana previa, tratando de resolver, de preparar, de contactar a sus alumnos, de ver materiales. Así es que nos da muchísimo gusto tenerlos hoy el día martes aquí, con el objetivo de trabajar entre todos juntos estas reflexiones que hoy vamos a hacer con la maestra Heréndira Piñón. Ella nos va a hablar del programa remedial y el papel que juega en el trabajo de el inicio de ciclo escolar. Con esta entrevista prácticamente terminamos nuestro mes de agosto, terminamos el mes dedicado a preparar el regreso a clases y como bueno, pues todos ya lo sabemos, es un regreso a clases a distancia, un regreso a clases con nuevos proyectos, con nuevas tecnologías y seguramente con una enorme cantidad de acciones que ustedes han venido realizando. Así es que, pues el día de hoy está con nosotros, como ya les decía, la maestra Heréndira Piñón Avilés, que además, pues de ser una excelente maestra, es una excelente supervisora y sobre todo tengo que decir una excelente amiga y hemos colaborado en muchos proyectos, así es que me da muchísimo gusto presentarla el día de hoy. La maestra Heréndira Piñón Avilés, dentro de su preparación profesional es profesora de educación primaria, así es que cuenta con todo el expertise de haber trabajado frente a grupo, es licenciada en pedagogía, tiene su especialización en planeación y administración escolar, su maestría es en pedagogía, tiene otro máster en gestión y desarrollo de instituciones educativas, es doctorada en ciencias de la educación y también un doctorado en educación por competencias. Así es que su formación, su preparación profesional es vastísima y siempre alrededor de lo que implica el aula. En cuanto a su experiencia docente y profesional, la doctora Heréndira Piñón ha estado frente a grupo como docente en primaria y en secundaria, ha sido directivo y jefe de enseñanza de educación secundaria, inspectora general en educación secundaria, sobre todo cuando esta función estaba señalada. Recuerdo muy bien a nuestros inspectores. Ha sido coordinadora general en centros de maestros, estos espacios tan maravillosos que han formado parte de la capacitación y la actualización de los maestros. Ha coordinado estatalmente la reforma de educación secundaria, evaluadora certificada y 36 años de servicio docente la respalda. En cuanto a su expertise, es prácticamente en gestión escolar, planeación y evaluación de instituciones educativas, evaluación del desempeño, didáctica en educación básica y actualización y capacitación docente. Así es que, ¿quién mejor de hablarnos de esto que es el programa remedial? Así es que le agradecemos mucho a la doctora Heréndira que se encuentre hoy con nosotros. Y para empezar, a mí me gustaría que nos ayudara a reflexionar en un primer momento la doctora Heréndira sobre el tema desde su ámbito ahorita de supervisora. Ella que ve varias escuelas, que tiene que compartir con diferentes directores, que tiene que vincularse con padres de familia de perfiles de escuelas diferentes. Quisiera dos preguntitas, Heréndira, si tú me lo permites, como un poco introductorias. ¿Cómo midieron? Si tú tuvieras que hacer una síntesis, sobre todo para que los maestros que hoy nos acompañan vean que pues en todas las escuelas y en todas las latitudes vivimos cosas parecidas. ¿Cómo vivieron los docentes y los directivos de las escuelas que tú tienes cercanas?
el cierre del ciclo escolar. ¿Qué les preocupó? ¿Qué pudieron enfrentar? ¿Cómo lo vivieron? Me gustaría que nos compartieras un poco esa experiencia. Hola, pues un gusto saludar a todos. Gracias por la invitación, doctora Patti. Y veo muchos nombres conocidos, eso me da muchísimo gusto. Gente que siempre está con Grupo Loga y que sigue el trabajo que estamos realizando, pues ahora en un grupo que hemos formado todos, que es el grupo de Renacer, en donde Grupo Loga pertenece también y yo también soy de ese grupo. Entonces, bueno, con mucho entusiasmo estamos ahora platicando de este tema. La doctora me hace una pregunta que creo que cualquiera de ustedes podría resolverla, podría contestarla con respecto a cómo se vivió. Realmente pues nos agarró por sorpresa, ¿no? O sea, nunca hemos vivido una situación como la que vivimos ahora y nos agarró por sorpresa ese cierre del año escolar. Afortunadamente, a diferencia de otros países, pues llevábamos un buen avance ya de lo que es el trabajo de nuestro plan de estudios y programas. Entonces eso hizo que de alguna manera todos esperando regresar tal vez después de Semana Santa para cerrar el ciclo escolar, no tuviéramos la gran preocupación al principio. La preocupación se dio cuando empezamos a ver que en abril no regresábamos y que en mayo no regresábamos y que entonces había dos cosas importantes que resolver. Una, el cerrar un ciclo. Por primera vez en la historia, el ciclo no iba a cerrarse de manera presencial. Y los estudiantes pequeños que terminan su escolaridad preescolar, primaria, secundaria o incluso los que se iban a graduar en educación superior, por ejemplo, pues personas que ya esperando incluso el baile de graduación y la ceremonia de entrega de reconocimientos y todo esto, pues todos lo vivimos con una angustia, con una sorpresa, además ante la situación de la pandemia. Entonces el factor emocional está ahí presente. La sensación de no poder estar en el espacio, no poder estar con los chicos, pues deja una sensación de inconclusividad, no haber cerrado ese ciclo. Y la otra fue la preocupación por la evaluación. ¿Cómo los vamos a evaluar? Entonces, pues se nos da la indicación de que la evaluación va a ser o promediando los dos primeros periodos, que en el caso de educación básica estamos trabajando por trimestres, o bien haciendo una valoración del trabajo realizado a partir de la propuesta federal de Aprende en Casa 1. Y entonces, bueno, eso fue lo que más complicación dio, porque hubo maestros, todavía tenemos esa idea, muchos maestros, del control de la relación profesor-alumno a través de la entrega de tareas, de la entrega de evidencias. Y entonces, pues a veces se piensa, el alumno no aprendió nada, y si no aprendió nada, ¿cómo le voy a calificar? Si no me entregó el cuaderno, no me entregó la tarea, no me entregó el libro contestado. Cuando el alumno aprende mucho, aún sin entregar la tarea, sin el libro contestado, sin el cuaderno, ¿no? Y no hemos logrado romper con ese esquema tan tradicional. Incluso ahorita estoy viendo que algunos maestros les empezaron a dar a conocer ya cómo van a evaluarlos. Y vuelvo a ver sus famosas escalas de evaluación del 10% de tareas, el 20% del cuaderno y el 50% del examen. Y estamos trabajando a distancia y frente a una situación de pandemia con esto del COVID, y aún así el maestro sigue jalando esas ideas tradicionales y eso es realmente preocupante. Entonces, bueno, esas preocupaciones que tuvimos fueron las principales. Finalmente logramos cerrar el año escolar. El mismo secretario de Educación dice, bueno, estábamos a un 70 y tantos % de avance y cerrar el ciclo escolar ya no fue tan complicado. Sin embargo, se habla de la necesidad de lo que hoy estamos platicando, que es el programa remedial. Eso es lo que se vivió.
Pues yo creo, Erendira, que retratas muy bien, ¿no? Como algunos elementos de cierre del ciclo escolar y que por supuesto esas preocupaciones y la manera de dar solución van a formar parte de este ciclo escolar. En ese sentido, de todas estas preocupaciones, el programa remedial entendemos que se ubica o se dirige a tratar las 2, 3, 4 primeras semanas. Tampoco hay una fecha contundente de cuánto debe durar ese periodo de integración a la nueva realidad educativa. Tampoco es una fecha taxativa de cuánto nos va a llevar a lo mejor reconocer los aprendizajes de los chicos, pero en ese sentido, digamos, ¿qué elementos vividos de marzo a julio, que se cerró el ciclo escolar, y ahora en esta apertura, dirías que los que estamos ahora escuchando tendríamos que tomar en cuenta para la construcción de este programa de primer contacto con los alumnos? Bueno, la principal preocupación que tenemos que atender y que lo hemos estado haciendo ya desde agosto, desde el inicio del mes de agosto y lo que llevamos hasta ahorita, es la formación docente, el prepararnos para enfrentar esta nueva realidad. Porque muchos de nosotros, bueno, esta posibilidad de comunicación a través de Zoom nos costaba mucho trabajo. ¿Cuántas veces estábamos al inicio de la comunicación? Apaguen sus micrófonos, no entren con ruido, pongan atención, se les apagaba, ¿dónde le pico? Ahorita, pues ya miren, entraron ahorita 129 personas y no ha habido esa situación. Ya todos nos acostumbramos al uso de estas herramientas. Esa es una preocupación y un elemento básico. La búsqueda de algunas nuevas estrategias también de comunicación, no tener una sola alternativa, porque al principio pues no teníamos ni los números de los papás de los niños, ni teníamos sus correos. Después, cuando ya llegó el correo institucional, algunas entidades ya pudimos empezar a usarlo. Y entonces, bueno, eso fue lo principal y a lo cual tenemos que estar preparados. O sea, usar herramientas que nos permitan mantener, les he dicho yo esta frase todo el tiempo, mantener esa interactividad y mantener viva la escuela. La escuela no puede dejar de existir por pensar que la escuela es el edificio donde asistimos. La escuela es la interacción y la relación que generamos entre maestros y estudiantes. Y ahora con la colaboración de las familias, porque si la familia no logra tener una estructura en casa, en donde el niño tenga un espacio, aunque sea la mesa del comedor, donde todos comen, pero a la hora de la clase, a la hora del trabajo del niño, la mesa tiene que estar limpia, tiene que haber el respeto al trabajo de la persona. Y bueno, como son casas muy pequeñas en una gran mayoría de familias, el interactuar con los padres tiene que ser otro de los elementos fundamentales. Interactuar y establecer acuerdos con ellos para que este trabajo de mantener viva la escuela pues sea armónico y que logre tener éxito. También el hacer actividades que sean atractivas para el estudiante y que logren mantener su atención. Eso implica formación. El usar herramientas digitales. Hace un rato tuve una asesoría con mis docentes de la zona acerca del uso de Genially, por ejemplo, que es una herramienta muy interesante que puede utilizarse, pero hay cientos de herramientas en esa ruleta que sea del conocimiento y del uso de las TAC que nos han mostrado, pues ahí vemos que hay cientos de herramientas y que tampoco se trata de hacernos expertos en el uso de todas, sino aprender a identificar algunas de ellas que nos permitan prepararnos para este tipo de interacción que es nueva para todos, para nosotros, para los chicos y para los padres. Una forma de interacción en donde la tecnología es la mediación que nosotros tenemos para poder trabajar con los estudiantes. Entonces, ese es el principal reto, nuestra preparación. Y algunos compañeros maestros están metidísimos en esto. Por las tardes se meten a cursos, en las mañanas trabajan con sus estudiantes y buscan la manera y pícale aquí, pícale allá hasta que
encuentro cómo hacer para hacer la presentación o para hacer la encuesta o el formulario o la herramienta que yo necesite. Entonces, muchos otros no. Muchos otros están pues ante la expectativa de que ojalá y esto ya se acabe y poder regresar a mi trabajo normal, entre comillas, ¿no? Y eso pues va a ser un poco complicado. Si no le entramos a esto, no sabemos cuánto tiempo se va a llevar. Claro, Erendira, nos planteas una serie de situaciones que a mí me gustaría captar la atención de los maestros, de los que ahora nos acompañan. Yo no sé si seguir pensando que lo que queremos es que esta situación se acabe, es lo que nos va a permitir actualizarnos y estar preparados para esta nueva realidad que tenemos que construir todos, ¿no? Creo que lo más importante aquí será considerar que la Tierra, el cosmos, los animales, las relaciones entre personas y entre países, nos están queriendo decir algo. Y la llegada de un nuevo virus, como pueden presentarse varios, en las relaciones tensas entre países, verdaderamente deberían de llamar nuestra atención para ir buscando un nuevo modelo de formación de los ciudadanos, de los seres humanos, que nos permitan ir creando una nueva realidad. Entonces, no dejemos de pensar en eso, porque esto que menciona la maestra Heréndira, donde nos dice, a ver, hay un gran paquete de maestros, hay un gran número de maestros que están de veras entusiasmados, están ocupados en generar estas nuevas realidades. Eso por supuesto que es verdad, pero también tenemos un grupo de profesores que está pensando que esto a lo mejor ya en octubre o en noviembre. Si nosotros seguimos arrastrando como esa visión, no vamos a darnos tiempo de construir esa preparación, esa formación, esas herramientas que hagan que nuestras escuelas atiendan esta nueva realidad. Es decir, nosotros no estamos preparando para que el programa se agote, para que el programa se concluya, sino lo que estamos haciendo es ver una escuela que forme las habilidades y las competencias para un chico que está en un espacio experimental y que se está formando de lo que le abona la familia, pero también de lo que le abonamos los maestros para esa construcción de ese nuevo ciudadano que el mundo está necesitando. Entonces, con estas dos primeras reflexiones que nos acompaña la maestra Heréndira, a mí me gustaría ya ir visualizando estas semanas de intervención. Todos los que hemos sido profesores, los que hemos estado frente a grupo, los que seguimos estando frente a grupo, teníamos y seguimos teniendo la convicción que cuando los chicos a cualquier edad regresan a la escuela, teníamos que hacer una nivelación, teníamos que hacer una serie de repasos. Esto tiene que ver, maestra Heréndira, con lo que se llama el programa remedial, o qué sería el programa remedial versus lo que los profesores hacíamos cuando recibíamos a los niños al principio de año. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Ok, bueno, aquí lo que hay que repensar mucho es la noción de aprendizajes básicos. A través de la idea de cuáles son aquellos aprendizajes fundamentales o imprescindibles que necesita todo ser humano para poder interactuar con otros seres humanos, para poder reconocerse a sí mismo y reconocer a los demás, para poder sobrevivir en este mundo en el que efectivamente el ecosistema, las relaciones sociales se están modificando a partir de lo que estamos viviendo como humanidad. Entonces, en ese sentido, también habría que reinterpretar las propuestas curriculares. Generalmente vivimos
sexenio tras sexenio reformas curriculares que están muy pensadas en una lógica acumulativa. Como que falta vida saludable, hay que ponerle vida saludable al plan de estudios. Falta ecología, hay que ponerle ecología al plan de estudios. Y esa lógica de construcción curricular acumulativa, lo único que hace es tener programas saturadísimos de contenidos que el maestro no sabe cómo lograr cumplirlos. Y menos ahora, si en esa lógica de relación presencial donde tiene 4 o 5 horas al chico a la semana, por ejemplo, en secundaria, o 5 jornadas a la semana en preescolar y primaria, cuando en esa lógica presencial no se logra, menos en esta lógica a distancia. Entonces hay que repensar muy bien lo que, pues hasta la concepción de escuela y el para qué es la escuela. Finalmente, si yo lo que quiero es aprender a resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones, que es lo que se ve, por ejemplo, en secundaria, en álgebra, pues voy a un video tutorial y busco sistemas de ecuaciones y lo resuelvo. Aquí la idea es cómo hacerle llegar al chico la motivación por la búsqueda de la información, por buscar en esos espacios en donde resuelva sus necesidades de aprendizaje. Entonces, primero, dejar de preocuparse por esa presencia omnipotente del programa por cumplir, del plan de estudios que no tiene vuelta de hoja. Yo trabajo en secundaria, por ejemplo, y con mis maestros de secundaria, pues la principal angustia es cómo le voy a hacer para darle clases si yo soy de geografía. Y geografía tiene X módulos a la semana y a qué horas los voy a ver. Bueno, si tú sigues pensando en esa lógica curricular homogeneizadora, acumulativa, que abarcativa además, y que no es una, además que últimamente está construida por competencias y que en esa idea de la competencia ay, mi perrito, en esa idea de la competencia como pensada como algo aislado, sin contexto, se genera más angustia en el maestro a la hora de querer desarrollar aquellas competencias. Entonces, pues todas las teorías que se han ido construyendo, las teorías pedagógicas a lo largo de la historia de la humanidad, pues han ponderado la necesidad de que el trabajo escolar, para que logre tener un significado, tiene que tener atribución de sentido, tiene que tener una significatividad para el estudiante. Y eso tiene que ver con la forma en que se está trabajando en las aulas. Entonces, si los maestros se preocupan por los aprendizajes esperados no logrados y quieren lograrlos ahorita en 3 semanas y luego empezar el nuevo programa, pero en esa lógica de contenidos y de como si fuera lista de cotejo, ¿no? Esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi. No importa si lo están aprendiendo o no lo están aprendiendo los estudiantes, entonces pierde completamente la estructura, la posibilidad de repensar la escuela. Lo que hay que hacer es repensar qué es para nosotros lo fundamental, qué es para nosotros lo básico, y a partir de eso fundamental y eso básico, decir, a ver, me interesa que los chicos de preescolar desarrollen estas habilidades, tengan estos conocimientos para que puedan interactuar con otros, para que reconozcan el mundo en el que viven, para que identifiquen cuáles son las necesidades fundamentales que ellos tienen y a partir de eso puedan ir avanzando en una escolaridad. Me interesa que los chicos de hasta tal grado, por edad, porque nosotros en esa lógica estamos organizados, logren esto. ¿Cómo puedo hacer para que interactúen con otros chicos de otros grados? De veras que a veces lo impensable puede ser pensable en este momento. Generalmente el maestro recibe su grupo, cuarto A, y el de cuarto B, cuarto B. Y no te metas con mis macetas, el del A con el A y el del B con el B. Y yo les digo, ese de no se metan con mis macetas es muy chistoso porque parece que son mis plantitas y yo las tengo que regar, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para romper esos esquemas de manera que si hay 2 maestros de cuarto, se pongan de acuerdo para trabajar juntos? Y entonces dividan a los 2, tienen entre los 2 50 chicos o 60.
30 y 30, 80, 40 y 40. Y entonces, ¿qué han logrado estos chicos? ¿Cómo podemos valorar si ya leen fluidamente, si están comprendiendo lo que leen, si tienen desarrollado un razonamiento matemático, hacen cálculo mental? O sea, esas cuestiones básicas. Y después, tú te vas con estos chicos por un mes a trabajar esto y yo con estos otros. No importa si eran del A o del B. Eso no importa. Igual en secundaria, ahorita esa preocupación de su asignatura. En la zona, la propuesta que hicimos fue que trabajen colaborativamente los maestros. Entonces, a partir de definir cuáles son esos aprendizajes fundamentales, esos aprendizajes imprescindibles, que también había que pensar que esa noción, ¿qué significa básico, fundamental o imprescindible para mí y para mí, mis compañeros del colegiado? Porque a lo mejor lo que es básico para uno puede no ser básico para el otro. O algunos pueden ver una propuesta de trabajo como alejada de los chicos por esta falta de confianza en que los chicos pueden. Y entonces dicen, no, es que eso va a ser para ellos muy difícil, mejor algo más basiquito, ¿no? Y entonces no logramos romper esas ideas de que, pues es que no, si no estuvieron en la escuela durante tantos meses, pues seguramente van a venir en blanco. No, ¿cómo van a venir en blanco? Ellos son seres humanos que están viviendo y están viviendo una situación de un fenómeno social, cultural, que con sus familias, y seguro que traen muchos aprendizajes porque también escuchan las pláticas, ven la televisión, se meten a internet, entonces traen aprendizajes, no vienen en blanco, o sea, no se les borró todo, como que ahora mi plan remedial va a ser para tratar de meterles todo lo que les falta, como si fueran carentes de. Lo primero que tengo que hacer es, sí, el plan remedial es una programación de actividades y el término lo dice, remedial, para remediar algo, como si fuera remendar, ¿no? Algo que hace falta, pero la manera en que yo lo interprete y yo lo piense va a ser determinante, porque la utilidad que puede tener ese plan es para establecer un piso común, para nivelar de alguna manera aquello que me permite iniciar con las habilidades, los conocimientos básicos e imprescindibles el ciclo escolar siguiente. Y bueno, nuestro currículum es así, graduado y por ciclos, por edades de los chicos. Incluso en una de las propuestas curriculares de antaño tuvimos lo que fueron los indicadores, ahorita se me olvidó, estándares, los estándares curriculares por periodos. ¿Qué debió haber logrado el chico a esta edad, a esta edad? Bueno, pero eso no quiere decir que todos los chicos a fuerza tienen que, esa aproximación a esos estándares curriculares. Entonces, tenemos un punto de llegada, que es nuestro perfil de egreso, que está expresado en los fines educativos. ¿Qué queremos que se logre? Y que deriva de las propuestas de la UNESCO con Jacques Delors, ¿no? Cuando se nos proponía en la educación encierra un tesoro, el aprender a ser, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a conocer. Bueno, eso que se espera que se logre con la escolaridad básica y luego que en nuestro caso continúa con la media superior, ¿cómo podemos irle abonando nosotros con las actividades que les proponemos y valorando los aprendizajes que ellos traen desde fuera? Y a partir de eso, pues tomar decisiones. No va a haber un plan o programa remedial igual en una escuela que en otra. No puede haber un programa remedial igual en un grupo de alumnos que en otro. Se ponen de acuerdo los maestros y lo principal para mí es ese trabajo colaborativo, ese trabajo entre pares. Si alguno es bueno para cantar y bailar, pues el que cante y que baile con los chicos. Si el otro es bueno para las matemáticas, pues que trabaje las matemáticas. No importa si son chicos de quinto y sexto y se juntan, por ejemplo, o de tercero y cuarto. Tenemos que romper con esos esquemas, porque esa idea de que el maestro, les digo, no se metan con mis macetas y yo las riego y yo los abono y nadie se mete con ellas, eso genera un aislamiento en el trabajo docente
Si lográramos romper estos esquemas, quizá lograríamos mejoras de verdad en los aprendizajes de nuestros chicos. Pues, maestra Heréndira, nos estás proponiendo una ruptura de tradiciones de la escuela que a mí me parece oportunísimo que esta pandemia nos haya puesto de frente, porque hace muchos años ya hemos venido analizando, ya hemos venido escuchando esto de no centrarnos en los planes y programas de estudio, sino que sean más bien como un orientador, como un medio y no un fin en sí mismo. Nos han comentado mucho, nos han invitado mucho a este trabajo colaborativo, los consejos técnicos llegaron como para fomentarlo, pero realmente lo usábamos como para tomar unos acuerdos y luego regresamos a nuestro grupo y nos aislamos de toda la realidad educativa. Y esto nos pone en una condición muy favorable para poder verdaderamente hacer realidad, como no centrarlos en el programa y por el otro lado ver a nuestros alumnos como parte de toda una realidad, no de un grupo escolar. Y finalmente esto que me mencionas, que debemos de tener confianza en el alumno, ¿no? Toda esta escuela vigilante, esta escuela llena de avisos, de recados, de controles, de listas, donde registramos. A mí me parece que incluso, yo no sé si tú lo recuerdas, pero inmediatamente los maestros dijeron, bueno, ¿y ahora cómo voy a recoger todos los productos y cuánto me va a llevar calificarlo? ¿No? Es decir, esa realidad se nos puso de frente y justo es la que nos está permitiendo ver otras alternativas. Entonces, el plan remedial ahora lo que tiene que estar orientado es más bien a revisar qué aprendió nuestro alumno, ¿no? Ver esos aprendizajes, digamos, que son importantes para continuar un proceso de aprendizaje y sobre todo ir preparando durante estas semanas esta nueva organización, porque tenemos que tener muy claro que no sabemos cuánto va a durar. En este sentido, maestra Heréndira, ¿qué elementos de diagnóstico tendríamos que generar? ¿Qué diagnosticamos? ¿Qué sugieres? Si esto cabría un poco en instrumentos, en elementos, ¿qué nos sugieres ahí en relación al diagnóstico? Ok, bueno, lo que nos interesa conocer más ahorita es qué aprendizajes lograron aún en confinamiento. O sea, ¿qué es lo que ellos lograron hacer? ¿Qué hicieron? Entonces, la mejor herramienta para poder conocer eso es la entrevista. El de entrevistar a los chicos, el platicar con ellos, y hay que darse el tiempo, si no tenemos prisa. También esa es otra cosa, no tenemos prisa de que el diagnóstico nos salga en 2 días. Nos puede salir el diagnóstico en estas 3 semanas incluso, entonces podemos ir espaciando, haciendo entrevistas con los chicos, uno por uno si es necesario, o en pequeños círculos de trabajo usando este tipo de herramientas. A lo mejor las salas del Messenger, por ejemplo, pues son una herramienta más sencilla porque los papás casi todos tienen Facebook o las salas de WhatsApp y se pueden hacer pequeñas entrevistas en donde se escucha a los chicos. Y entonces esa escucha nos puede dar cuenta, no saben la necesidad además que tienen los chicos de platicar todo lo que han hecho y lo que han vivido. Nos puede dar cuenta de qué aprendizajes han logrado. Y entonces eso traducido a aquellos aprendizajes que nosotros esperamos que logren, tiene que ver con su expresión oral, su expresión escrita, cómo están logrando desarrollar, por ejemplo, a la hora de platicar, nosotros podemos ver una articulación lógica en su conversación, ¿sí? Y podemos ver si hay el antes, el después, el siguiente, a partir de cómo conversamos con ellos, incluso con chicos de secundaria, porque puedes pensar, vamos a ver con los preescolares, ¿no? Cómo logran articular a la hora de conversar o platicarnos a manera de una historia lo que vivieron. Pero si lo haces con los chicos de tercero de secundaria, con todo y la pena que les da y demás, vas encontrando cosas en esa charla.
aplicar instrumentos en este momento a mí me parece innecesario. A lo mejor, porque luego no sabes ni qué hacer con los resultados. Por ejemplo, aplicas un test de estilos de aprendizaje. Y después ese test de estilos de aprendizaje, donde dices, tengo 40 que tienen un canal de aprendizaje más con tendencia a lo visual, tengo tantos que tienen más tendencia a lo kinestésico. Bueno, ¿y qué haces con eso? Si no te estás preparado para saber qué hacer con eso, te confundes. Y entonces lo que haces es tratar de pensar, bueno, como tengo más visuales, voy a hacer las cosas más atractivas, pues porque eso les va a llamar la atención, cuando ese no es el punto de los estilos de aprendizaje. Las teorías de los estilos de aprendizaje nos sirven para identificar canales, sí, de cómo se capta la información, pero también cómo se procesa la información y cómo se presenta la información. O sea, alguien puede ser visual para captar la información, pero puede ser auditivo a la hora de presentarla, por ejemplo. Entonces, bueno, son diferentes teorías que además nos sirven solo como herramientas de apoyo y muchas veces nos agarramos de ella para poder hacer un diagnóstico y luego nuestro diagnóstico se queda ahí y no sirve de nada para la toma de decisiones. Para mí, los elementos principales de diagnóstico tienen que ver ahorita con el conocimiento de nuestros estudiantes en cuanto a los aprendizajes que ellos lograron a partir de esta etapa de aislamiento y también identificar con ellos cuestiones relacionadas con habilidades socioemocionales, cómo lo han logrado desarrollar, cómo lo han vivido. Puede ser también que se interactúe con ellos a través de que hagan dibujos, de que nos dibujen sus estados de ánimo, que nos inventen un cuento acerca de cómo están viviendo en familia la situación del aislamiento. Y bueno, no somos psicólogos todos, no somos expertos en eso, entonces tampoco meternos en cuestiones de manejo de duelo y demás, porque no es nuestra área. Tenemos que estar en modo docente. Ese es nuestro modo, no en modo psicólogo ni en modo terapeuta, pero desde el modo docente podemos darles herramientas para que puedan interactuar con otros y expresar sus emociones y expresar algunas situaciones que a ellos les preocupan. Después de eso, la siguiente sería ocuparme en descubrir cómo están sus aprendizajes en cuanto a la propuesta curricular y los aprendizajes esperados que debieron haberse logrado en el grado. O sea, se supone que, por ejemplo, los chicos que llegan a primero de secundaria tienen que llegar leyendo fluidamente, comprendiendo textos sencillos, clasificando textos de diferente naturaleza, con un cierto razonamiento lógico-matemático y dominio de operaciones básicas, incluso con algunas habilidades psicomotoras desarrolladas a partir de la práctica de la educación física. Y eso parece que lo dejamos de lado. O sea, nos interesa ver si leen, si escriben y si hacen operaciones. Y los ejercicios de diagnóstico se basan solo en eso. Cuando habría que ver, bueno, cómo, por ejemplo, con estos ejercicios que mucho pasan en el Facebook de descubre el número que falta, o si acomodas en la figura, encuentra el gato, ese tipo de cosas nos permiten con eso identificar la capacidad de atención, la capacidad de memoria. Eso podemos hacer con ellos, presentarles alguna lámina para que identifiquen las figuras y luego nos las repitan. Hay una variedad de herramientas que pudiera usar el maestro, pero dependen del grado, del nivel de estudios de los alumnos, del contexto también. O sea, si la lámina que les presento es una lámina con elementos, por ejemplo, con señales de tránsito y están en el ámbito rural, pues esa lámina no sirve para nada. Aunque digan, es que esta te sirve para que identifique su atención. Pues ahí no vas a identificar su atención porque para ellos no tiene ningún sentido ni ningún significado. Entonces tiene que ser contextualizado. Por eso cuando veo que les venden o bajan herramientas de, aquí está el diagnóstico para cuarto grado. Espérame, ¿cuál cuarto grado? Mi cuarto grado no es tu cuarto grado. Son diferentes. Entonces
¿quién va a construir el diagnóstico? Pues los docentes, cada docente. No puede ser igual, no compren esas cosas, no sirven. Y si alguno de los maestros se decidiera, es como un referente, ¿no? Y mejor Así es. intercámbienselos, mejor platiquen entre Así es. ustedes. Y a ver, Erendira, fíjate que nos das una idea muy interesante para hacer ese diagnóstico y construir estas semanas de interacción con ellos, porque es un poco esto que ahora se está proponiendo como el aula invertida. A ver, les voy a preguntar qué aprendieron, voy a ver en qué estado vienen y a partir de ahí ya puedo ir organizando en una semana y media, en 2 semanas, un primer contacto con algunos de los aprendizajes de mis planes y programas de estudio. Y yo estoy segura, lo estoy, que solo por el hecho de habernos dado la oportunidad de preguntarles qué aprendieron, de dialogar con ellos, nos vamos a encontrar que muchas cuestiones de historia, de geografía, de ciencias naturales, relacionadas con los sistemas de nuestro cuerpo, el manejo de vocabulario, algunos conceptos, algunas cosas que tienen que ver con literatura, el descubrimiento de algunos escritores, están por encima, por arriba de lo que un plan y programa de estudio nos Así pudo es. haber dicho. Y si partimos de ahí, a lo mejor podemos dar el siguiente salto, una siguiente semana y media de organizarlos, aquellos chicos que leyeron mucho, aquellos chicos que aprendieron mucho de algunos mecanismos para las operaciones básicas, al grupo que avanzó mucho más rápido en cuestiones de historia o de geografía, o algunos chicos que puedan organizar algunas actividades para educación física, y Ujú. entonces una cuarta semana ya para que los chicos que organizaron las pausas activas o las que organizaron algunos conceptos relacionados con el cuerpo y los que organizaron las estrategias a lo mejor tecnológicas, se dediquen a acompañar a sus compañeros. Así es, Fíjense, estás totalmente. proponiéndonos una planeación distinta. Y yo estoy segura que muchos de los maestros que ahora nos acompañan en esta entrevista ya están tomando nota para estas 3, 4, 5 semanas en ese programa remedial. En este sentido, Erendira, vinculando un poco, ya tú has sido muy exhaustiva en esta cuestión de la lectura de comprensión, que a mí me parece que es básica. Has hablado un poco de estas cadenas que tienen que ver con la recuperación de algunas habilidades, algunas competencias de la lógica matemática. Y digamos, en el caso concreto, vamos poniéndole ejemplos a los profesores. ¿En qué habilidades mentales, cognitivas, en qué competencias, digamos, nos tendríamos que ubicar para, vamos a hablar de 4 grandes bloques de asignaturas? En la parte de cívica y ética e historia, digamos que pudiéramos compendiar, ¿en qué tendríamos que poner atención para partir de esos 2 o 3 contenidos básicos continuar nuestros programas y poner atención a las habilidades? En el caso concreto de matemáticas, especialmente sistema numérico decimal y operaciones básicas. En el caso de el tema de ciencias naturales, el tema de la experimentación. Y en el caso concreto, Erendira, que me parece importante, porque ya tú lo has dicho, lo que es arte y educación física. ¿Qué hacemos ahí? ¿En qué ponemos atención? Aquí una gran pregunta. Y bueno, aquí una parte muy importante es el trabajo de acompañamiento que hacen las personas, las figuras como yo, yo soy supervisora, los asesores técnicos y los directores, para poder, junto con los docentes, analizar qué es lo que se pretende lograr con los estudiantes y
cambiar la lógica de contenidos por esta lógica que tú me estás preguntando, del desarrollo de habilidades que nos van llevando en una escala a ir ascendiendo hacia habilidades cognitivas superiores, que tienen que ver pues con la metacognición y con todo eso, pero a partir de habilidades relacionadas con las áreas y campos del conocimiento, como tú bien lo señalas. Entonces, bueno, en las áreas relacionadas con la lengua, pues es la expresión oral y la expresión escrita. En estas posibilidad de contextos de aplicación de cuáles son del desarrollo de esas habilidades. O sea, desarrollar la habilidad de expresión oral, pero en contextos que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la posibilidad de identidad incluso. Entonces, bueno, a los contenidos disciplinares, que esa es la lógica que a muchos maestros les ocupa, no es que no sean importantes, sí son importantes, pero son importantes en la medida en que movilizan saberes, en que eso que aprendo me sirve para. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la formación cívica y ética, o sea, ¿para qué me sirve lo que aprendo en formación cívica y ética? Para poder interactuar con los demás, para poder conocerme a mí mismo, para poder identificar cuáles son aquellas posibilidades de acción social para la mejora en la vida. Entonces, ¿qué competencias son esas? Las competencias cívicas y éticas que nos marca el programa. Si yo las leo así, las voy a ir entendiendo para poder entonces trabajar con ellos el sentido de justicia, la colaboración, la honestidad, ese tipo de valores que hemos estado reconociendo como universales e imprescindibles. Entonces, las situaciones que yo le presente al chico tendrán que ser situaciones retadoras que movilicen esos conocimientos y que le permitan a ellos poder discernir y tomar decisiones entre cómo actuar ante una situación. Y eso se puede hacer a través del aprendizaje basado en casos o basado en problemas o en retos, que son estrategias de aprendizaje significativo o de aprendizaje que ya datan de los años 70, porque bueno, se han aplicado en escuela activa, por ejemplo, en escuela Summerhill, en Montessori y demás. Entonces, hay muchas experiencias como esa. Entonces, bueno, las habilidades, otro tipo de habilidades que hay que desarrollar con ellos son las socioemocionales, ¿no? Que tienen que ver, pues, no con una asignatura en especial, sino con todas, porque son cuestiones de tipo transversal. Y ahora lo que tiene que ver con el cuidado de uno mismo y de nuestro cuerpo. A partir de esta situación que estamos viviendo como país, en donde ya rebasamos los 60,000 muertos por COVID. Esa es una situación que tiene que traerse a discusión a la escuela y que eso nos permita interactuar con los chicos para poder decidir, tomar decisiones con ellos sobre cómo llevamos nuestros estilos de vida. Entonces ahí tiene que ver con ese tipo de habilidades, de toma de decisiones, de discernimiento entre unas y otras opciones que tenemos, por ejemplo, de alimentación, de hacer ejercicio, de dormir, hábitos para el sueño y todo eso, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto a las matemáticas, que esa es otra de las áreas fundamentales. Las matemáticas tienen que ver con el razonamiento lógico matemático y te movilizan un montón de elementos que tienen que ver con la memoria, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, es que no hay que memorizar. Claro que sí. O sea, la memoria también es un elemento importante. El problema es cómo la usamos. O sea, cómo queremos que aprendan las cosas, como si fuera a ir al catecismo y aprenderse la oración, sino no es ese sentido. La memoria también te permite pues acudir a esos elementos que tienes almacenados para ponerlos en juego en el momento en que lo necesites. Y sí es importante. Entonces, bueno, el lograr la resolución de problemas, que es el enfoque de las matemáticas, es otro de los elementos básicos. En el caso de las ciencias, la experimentación. La necesidad de lograr desarrollar habilidades como la observación, el análisis a través del método científico, que tiene que ver con pasos que me llevan a lograr una conclusión,
Eso, así como se descubren las cosas en la vida, como los científicos han logrado descubrir los grandes conocimientos y llegando a la eureka, que es aquel momento en que ya entendí algo, que ya logré captar algo, eso es lo que tenemos que llevar a los chicos. Y eso que tú propones del trabajo entre pares es fundamental. Es una estrategia de relación tutora en donde los chicos que han desarrollado ciertas habilidades pueden apoyar a otros. Eso se puede hacer ahorita, totalmente. Lo podemos hacer en esta situación de distanciamiento, porque si no el maestro se va a llenar de muchas cosas que tiene que evaluar y calificar, y entonces hay que poner en juego la coevaluación, la autoevaluación. Si el alumno va logrando atribuirle sentido a los aprendizajes escolares, un sentido más allá del sacar una buena nota. El otro día un compañero de nosotros del grupo de Renacer nos platicaba que su hija ya en la universidad le dijo, ay, ya terminé esta materia, saqué 10. Y él le dijo, ¿qué aprendiste? Y lo volteó a ver así con cara de extrañeza y diciéndole, saqué 10. ¿Pero qué? ¿Lo que aprendiste? O sea, no era capaz de expresarle qué había aprendido en la materia. Ella había cumplido con los requisitos que el maestro le había pedido. Entregó los trabajos, hizo los resúmenes, hizo los mapas conceptuales y ya, sacó 10. ¿Qué aprendió? Pues no valora, no le da significado al aprendizaje. ¿Por qué no le da significado al aprendizaje? Pues porque nosotros hacemos el aprendizaje algo artificial, del contenido algo artificial, no significativo para el chico. Y la significatividad no se da en la medida en que sea cercano a él, sino a su contexto, sino en la medida en que lo puede conectar con saberes previos. Y eso, bueno, hay que leer la teoría de Ausubel para poder entender lo que significa el aprendizaje significativo. El aprendizaje vivencial, aquí en el chat nos ponen eso, ¿no? A partir de situaciones reales, también es otra cosa importante. En una charla de hace unos días, César Cole, ayer o antier, decía que para que el aprendizaje tenga sentido, es necesario reflexionar en para qué sirve lo que aprendo. Y él dice que nos tiene que servir básicamente para 3 cosas. Una, para conocerme más a mí mismo. Otra, para interactuar con la realidad. Y en tercer lugar, para hacer proyectos de futuro. Si lo que aprendo me sirve para conocerme más a mí mismo y tomar decisiones sobre mí, cómo vivo, cómo interactúo con el medio, con los pares, con mi familia, si me sirve para interactuar para conocerme a mí, interactuar con la realidad y generar con eso proyectos de futuro, el aprendizaje me está siendo útil. Si no, no me está siendo útil. De nada me sirve saber sacar raíz cuadrada o aprender la estructura de la oración y el sujeto y el predicado y todo eso, ¿no? No me sirve de nada si no lo estructuro o lo ligo con aquello que me puede hacer entenderme a mí mismo y entender el mundo y poder armarme un proyecto de vida. Y en ese sentido habría que ver para qué me sirven las ciencias, para qué me sirven las matemáticas, para qué me sirve el español, para qué me sirve el inglés, por ejemplo, que es tan importante actualmente y que en la propuesta curricular está desde preescolar y que no hemos logrado aterrizarlo como país, ¿verdad? Entonces, Claro. sí tenemos esos pendientes. En este sentido, creo que la maestra Erendira ya nos va dejando muy clara algunas metodologías que son verdaderamente donde se encuentra la verdadera intervención de los maestros, ya sea presencial, ya sea en línea, ya sea a distancia, ya sea de manera híbrida. La metodología es esa reflexión que hacemos los profesores de cómo estamos acercando a nuestros alumnos a ciertos aprendizajes y qué habilidades están llevando. Miren, ella ya nos dijo, si queremos trabajar algunas metodologías innovadoras de evaluación, tenemos que propiciar a través del instrumento que ustedes quieran, la coevaluación y la autoevaluación, tan descuidada en muchos momentos del tránsito de nuestros alumnos
con el aprendizaje. Entonces, habría que reflexionar y hay que ponernos a estudiar eso. Luego dice, el trabajo entre pares a través de mentoría o de tutoría. Es importante recuperar estas propuestas con el objeto de que los chicos aprendan a trabajar juntos y aprendan a ayudarse. Pero además nos dijo algunas metodologías para el abordaje de contenidos curriculares de forma transversal y habló del estudio de caso, de la metodología por resolución de problemas y habló de la metodología de abordaje por fenómenos o por retos, ¿no? Entonces, creo que la maestra nos deja una gran tarea en el sentido metodológico y que ahí tenemos que poner el acento. Maestros, si nuestras materias abordan personajes, trabaja una buena metodología para el estudio de una biografía. Y de ahí reparte los personajes de tu materia, ya sea literatos, ya sea personajes históricos, ya sea descubridores, ya sea científicos, y que usando la metodología que te diste días para trabajar, bueno, ahora que ellos aborden el suyo. Si tu materia va a abordar reglas de algo, de lo que quieras, por ejemplo, reglas ortográficas, destina un largo tiempo para que descubran la importancia de una regla y luego ya repartes y ellos la van construyendo. Eso es lo que la maestra nos dice. Entonces, hay una pregunta retadora. He estado revisando, Heréndira, mientras tú nos llevabas a esta gran síntesis metodológica que nos plantea qué hacen los maestros cuando se encuentran con una estructura educativa que no favorece esto. Y voy a tratar de interpretar lo que la pregunta dice. Cuando el director no apoya, cuando hay unos compañeros que no jalan igual, cuando a lo mejor el supervisor, digo, y yo a mí me consta, al contrario, en el caso de la supervisión de la maestra Heréndira, ella es la que pone a innovar a todos los directores y maestros. Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una estructura rígida? ¿Qué sugerencia práctica, así animosa a nuestros maestros para que no desistan, no decaigan en el esfuerzo? Sí, bueno, es realmente, yo les digo que es como en la cofradía del salmón, navegar contra corriente, ¿no? Pero el salmón no desiste y sigue a pesar de que la corriente lo lleva en contra, él sigue y sigue porque sabe que tiene que llegar. Y si nosotros tenemos esa meta de ser buenos docentes, buenos trabajadores de la educación, buenos colaboradores, pues no vamos a decaer. ¿Qué es lo que se hace? Insistir. Insistir, insistir y romper esas barreras. Poner el ejemplo, trabajar con los compañeros, ofrecerse para ayudarlos. Hoy platicaba con una maestra de mi zona que me dice, están trabajando, les decía yo, en colaboración y son 4 grupos de primero, son 4 tutores. Entonces dice, son 4 y mira, fulano y sutano, y yo le echo ganas porque no sabe usar la plataforma, pero ya le dije, te conectas conmigo y yo te voy enseñando. Y me he pasado horas con él tratando de que resuelva porque le cuesta mucho trabajo. Ya a punto de jubilarse el maestro le está costando mucho trabajo, pero ella no decae. Si ella dijera, ay, bueno, pues ellos que vean cómo le hacen yo con mi grupo y ya, pero no lo hace, ella insiste, insiste y vuelve a insistir. También pasa lo mismo con directivos. Al directivo hay que hacerle trampa. O sea, tú tienes la idea, habla con él y véndele la idea para que él la proponga como que es de él. Y entonces, miren, caen redonditos y al rato ya están, ya entraron a tu aro y ni cuenta se dieron. Así es lo que hay que hacer, porque yo me le he pasado toda mi vida en contra corriente, así batallando. Y cuando fui docente, durante muchos años que fui docente frente a grupo, muchas veces me enfrenté a esos colectivos difíciles, compañeros contreras que incluso te ven mal porque tú eres el que propone, así como diciendo, bueno, pues si tú lo propusiste, hazlo tú. Al principio
te cuesta, pero después poco a poco, te vas logrando. Y esa situación que se hace con los directivos, de veras que sí se logra, porque ellos cuando se dan cuenta ya entraron al aro a esa dinámica que tú les propusiste. Y en el caso de los supervisores, bueno, nuestra encomienda es acompañar a todos en los procesos y a veces no se logra. No se logra por, bueno, primero por las estructuras tan rígidas que tenemos, luego por cómo llegaron, ¿no?, a ser supervisores y demás. O sea, a veces esas figuras llegaron, pues, políticamente así con vino, escalaron de otra manera, incluso ahora que hicieron examen, no todos garantizan por haber hecho un examen, ¿no? Entonces, eso, el rol del directivo es fundamental. Yo creo que aquí hay varios directivos y déjense ayudar porque no todo lo tienen que hacer ustedes. El directivo tiene que aprender a delegar, a hacerse de un equipo de colaboradores donde todos podamos demostrar nuestras potencialidades. Y como dice aquí Hatsiri, el que persevera alcanza, ¿no? Porque esa flexibilidad que se puede tener, pero no necesariamente tengo que pedirle la flexibilidad al otro. De veras, en este consejo técnico sí hubo quien me escribió totalmente decepcionado para decirme es que ya lo intenté y toda la semana y no logré nada. Y a ver, seguro que no lograste nada. A ver, analiza y compara con otros consejos técnicos anteriores. ¿Qué viste diferente? Y entonces focaliza lo positivo. Porque si focalizas lo negativo, te quedas ahí colgado y ya no sales del agujero. Focaliza lo positivo. A ver, ¿qué viste diferente? ¿A quién viste con disposición? Porque hay algunos que tienen disposición, pero no se atreven, se relegan. Pero si hay otro que lo jale, entonces ya son 2 y al rato ya son 3. Y poco a poquito, pues es que vale más maña que fuerza, ¿no? Y aquí vale más maña que cargo o que puesto, porque finalmente es mejor así, ¿no? Sí. Claro, y en este sentido, bueno, pues yo creo que aquí hay 3 clavecitas que nos sugiere la maestra Heréndira. Primero, no dejar de trabajar en nuestro grupo, hacer lo mejor que podamos con nuestros alumnos. Segundo, buscar mancuernas, ¿no? El otro profesor que a lo mejor no es de mi grado, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, pero que por ahí lo he visto que hace cosas interesantes, pues con él vamos empezando un diálogo académico, didáctico, y a lo mejor logramos posicionar algún pequeño proyectito y los demás nos ven. Y la Poco a tercera poquito. es un poco también entrarle a hablar con nuestras superiores, con nuestro director, con nuestro ATP, con nuestro supervisor y decirle, ay, maestro, a mí me gustaría, o maestra, a mí me gustaría hacerlo. Esto, mire, aquí están los materiales y seguramente vas a encontrar en cualquiera de estas estrategias un eco. Maestra Heréndira, 2 temas más, 2 recomendaciones de qué debe de llevar el plan remedial en 2 grandes elementos. Nuestra vinculación con las familias, con los papás, con los tutores, y la otra, qué debemos de visualizar con las nuevas tecnologías, porque esa es otra gran cosa. Decimos que sí, no tenemos conectividad, decimos que sí, no tenemos los recursos, que es un pago extra que tenemos que hacer. Ahí la maestra Heréndira ha incorporado una plataforma que ha convencido a los papás, es muy barata, entonces seguramente la relación que debemos de tener con las familias, que es una relación importantísima ahora, y cómo hacer para el trabajo con las nuevas tecnologías. Sí, bueno, tocas ahorita un elemento fundamental que es el trabajo con los padres. En una de las preguntas ahí decían que cómo trabajar con los niños que tienen necesidades educativas especiales. Pues aquí el reto es esa colaboración con los padres de familia. Entonces, a la hora que estructuro mi plan remedial, necesito tener la estrategia A, la B, la C y la D para poder identificar bien con qué chicos puedo trabajar a través de herramientas tecnológicas porque ellos y yo tenemos conectividad. Porque pueden ser diferentes escenarios. Un escenario en donde el maestro no tiene conectividad. Si el maestro no tiene conectividad, le tiene que buscar cómo le va a hacer. Ahí es una situación complicada.
pero hay comunidades donde no hay conectividad. O sea, el maestro vive en una comunidad sin internet, porque hay muchas. No es porque no pueda pagarlo, es porque no hay. Hay comunidades así. Entonces, ha habido estrategias que tienen que ver incluso con el uso de las radios locales. Vi por ejemplo, en un pueblo del municipio del Estado de México, lo que hicieron fue apoyarse en el delegado municipal. En cada pueblo hay un delegado municipal nombrado por la comunidad. El delegado municipal se ofreció a recibir por correo electrónico el mensaje del profesor con las actividades e imprimirlas para que los niños fueran ahí por las copias de las actividades. Y no había ninguna interacción ni entre el maestro ni los alumnos. El maestro estaba en su pueblo y lo que hacía era ir a buscar un lugar donde poder enviar el correo electrónico. Y el delegado tuvo la disposición, pero claro, hubo una negociación. O sea, la maestra Lorena Ladrón de Guevara dice, quien tiene un porqué, encuentra un cómo. Entonces, tengo un porqué, que es mi razón de ser como profesional de la educación, que es interactuar con mis chicos a distancia. Entonces, voy a encontrar un cómo para dejar de tener el pretexto de que no hay conectividad. Pues eso es una realidad, pero entonces, ¿cómo salvo ese obstáculo? Y le busco. Entonces, mi plan remedial tendría que tener esos elementos, esa priorización de los aprendizajes esperados que pretendo alcanzar. Una vez que ya hice esa interacción con los estudiantes e identifiqué algunas necesidades, tengo que priorizar mis aprendizajes esperados. Luego, tendría que tener una identificación del tipo de estudiante que tengo en cuanto a sus logros y en cuanto a su posibilidad de conectividad y el apoyo en casa que tienen. Porque si están solos no es lo mismo que si están con la abuelita o que si están con un adulto que les puede apoyar o explicarles. Es totalmente diferente. Y todo ese panorama tengo que tener a la hora de identificar cómo voy a interactuar con mis chicos. Luego, tengo que identificar qué posibilidades hay de mediar con la tecnología, de utilizar, por ejemplo, WhatsApp, correo electrónico, un blog, el Facebook, para poder entonces identificar en qué me preparo más. Si tengo una plataforma de uso gratuito, por ejemplo, como el Classroom, y esa plataforma me sirve porque mis chicos, un buen porcentaje de estudiantes tienen conectividad, entonces utilizo esa plataforma que es gratuita y que puede ser aprovechada. Entonces, no hay recetas únicas, pues. ¿Qué es lo que debe llevar mi plan? Todas las estrategias de cómo me voy a comunicar con los padres, cómo voy a aprovechar su apoyo o la falta de apoyo, cómo le voy a hacer para subsanarla, cómo le voy a hacer para aprovechar las tecnologías, lo que mis chicos tengan y la carencia de tecnologías, y cómo le voy a hacer conmigo como herramienta. Yo también soy una herramienta, porque en la medida en que yo domino y yo sé, tengo que ver qué áreas de oportunidad tengo y le voy buscando. Y a partir de eso, pues no tengo que tener ni un formato específico ni nada. Lo que tengo que tener claro es cómo le voy a hacer para identificar todos estos elementos con los chicos. Dice por aquí Areli, hacer un diagnóstico tecnológico, ¿sí? Buscar en las páginas la hierba del crecer, me le dice a Mirella, por lo del alumno con autismo. Sí, hay preguntas específicas. Hay chicos que necesitan pues tener el apoyo siempre de un adulto, depende de las necesidades específicas que tenga cada estudiante. Incluso hay niños que por su carácter, por su forma yo no quiero usar la palabra hiperactivo porque esto, bueno, también tiene que ver con otras cosas, pero bueno, por su forma de ser a la hora de comportarse cotidianamente, no pueden estar 10 minutos poniendo atención ni en el salón de clases, ni en la televisión, ni en la pantalla. Y esos chicos necesitan un tipo de actividades que sean retadoras para ellos y que les ayuden a concentrarse. Entonces tengo que trabajar con ellos hasta respiración, por ejemplo, identificar bien y buscar con quién me apoyo para que me ayuden
a realizar estas actividades previamente con ellos, porque ahorita el trabajo es entre los que estén con él en casa, el estudiante y uno mismo. Por ejemplo, las maestras de preescolar. O sea, si no tienen un adulto, no hay manera, el chico no va a lograr avanzar en las actividades que el maestro le ponga, por muy creativas que sean. Se necesita un elemento de mediación que de por sí lo usamos en el trabajo presencial, porque recuerden que las educadoras son muy dadas a entregar al niño directamente con el adulto y a decirle, oye, en la casa lo pone a hacer este tipo de actividad, necesito que fortalezca esto, que me traiga tales recortes, porque el niño pues es pequeñito, todavía no tiene esa posibilidad. Si al de secundaria se le olvida la tarea que le dejaron, más al de preescolar, que no tiene manera ni de anotarlo todavía. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que recuperar de lo bien que lo hacemos cuando los tenemos presencialmente, pero ahora trasladarlo. ¿Qué vamos a hacer para suplir esa interacción? Y que la nostalgia de la interacción no nos paralice. Porque como decimos, ay, es que si los tuviera conmigo le llevaría la mano para el trazo. Pues sí, pero no los tienes contigo. Si los tuviera conmigo les explicaría primero y luego los pondría a hacer esto, pero no los tienes contigo. Ellos están allá y tú acá y estos son tus medios. Entonces, en lugar de estar pensando qué haría si tuviera, o mejor, incluso muchos están en la esperanza de, bueno, ahorita que hagan esto y cuando regresemos, ya veo. No, 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 es ahorita, es hoy. Hoy los tienes allá, está la distancia, está la necesidad de un trabajo primero remedial y luego ya entrarás a abordar tus aprendizajes esperados del programa. No hay prisa, yo digo que no hay prisa. Váyanse 3, 4 semanas y después ya veremos. Que ayer estuvimos inundados de papás que no se podían conectar a la televisión y desesperados porque me voy a perder el programa. No se pierde nada. O sea, no pasa nada. Los programas ahí están. Cuando el maestro necesite que se utilicen, les va a mandar la liga para que los vean. Si, no es algo indispensable el que vean el programa de hoy a la hora que lo pasan. Esa es otra cosa que nos ha paralizado a muchos, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso, pues hay muchísimas posibilidades que hay que hacer. Y ahí están haciéndose recomendaciones. Alejandra le hace recomendaciones a Mirella y demás. Eso es muy interesante porque pues nos podemos seguir hablando durante horas de esto, pero lo importante es que entre todos nos ayudemos y que podamos interactuar. Y creo que pudieras cerrar, maestra Heréndira, doctora Heréndira, con alguna conclusión relacionada con la capacidad de autogestión, de autorregulación, que debe de ser un centro importante de la formación académica. Si hay un espacio formador de la autorregulación, de esta independencia que van ganando nuestros alumnos, es la escuela. Este espacio organizado, que no importa que sea presencial o sea en línea o sea a distancia, debemos de procurar. Cierra con algunas ideas en relación a eso, doctora, por favor. Okay. Bueno, aquí también siguiendo lo que nos decía César Cole en esa charla. César Cole es una persona muy interesante, estudiosa de todo lo que es la educación, la psicoeducación, bueno, y demás. Entonces, bueno, él nos decía que la metodología de trabajo que debemos adoptar nosotros los maestros es constructivista, que el alumno logre ir construyendo sus aprendizajes y nosotros ir colocando, como Vygotsky nos marcaba, reconociendo la zona de desarrollo próximo y colocando andamiajes para ir, que vaya avanzando. Tiene que ser constructivista, sociocultural, o sea, identificar bien cómo esa posibilidad de interacción en el contexto, en la cultura y además situacional, para que puedan movilizarse los saberes, para que las competencias que se logren desarrollar movilicen esos saberes. Y en ese sentido, bueno, es importantísimo la capacidad de autorregulación, de autoconocimiento y también la reflexión sobre lo que se aprende, que es la metacognición. Provoquen espacios en donde los chicos digan qué aprendí hoy, qué aprendí, qué logré, y
que todos logren lo mismo, porque además esa es otra cosa que cometemos el error, que todos homogeneicen. No podemos tener esa lógica homogeneizadora. Necesitamos trabajar con ellos a partir de la interacción con otros. Estas relaciones tutoras permiten que el alumno se autorregule, porque cuando va, por ejemplo, a explicarle a otro algo que él sabe y que el otro no, el alumno va desarrollando esa capacidad, por ejemplo, de preguntarle al otro para que el otro genere, y va lográndose la construcción de nuevos aprendizajes y la autorregulación. Y la otra cuestión, me dijiste autorregulación, la capacidad autónoma de aprendizaje. Eso también. A través de estrategias como el aula invertida, por ejemplo, que es lo que tenemos que ahorita desarrollar, es necesario que el alumno, no se trata como siempre de la forma tradicional, que el maestro explica, el alumno escucha, hace el ejercicio como el maestro le propuso y luego lo reproduce en un contexto de aplicación. Esa lógica es vertical y no genera la capacidad de autonomía, porque entonces lo que sigue es esperar cuál es la siguiente explicación para ver si aprendo lo que sigue. No es esa la lógica que debemos utilizar ahorita. Es la lógica esta, metodológicamente hablando, de utilizar el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas y en casos, para que el alumno busque formas de resolver aquello que se le presenta. Por ejemplo, no sé, en una situación en donde hay, por ejemplo, ahorita está la época de huracanes y hay contextos en donde está en esta situación de los huracanes. ¿Qué debemos hacer para anticiparnos y tener un plan de prevención familiar ante huracanes? Y juntos vamos a construir eso. No le voy a decir qué es un huracán, porque esa lógica de qué es un huracán, el concepto, la definición, cómo se generan, y luego vamos a ver cómo se hace un plan de seguridad. No, o sea, vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque ellos ya lo han vivido. A veces ellos personalmente o si no sus familias. Entonces, a ver qué han hecho cuando viene un huracán y qué tenemos que hacer para anticiparnos al huracán. Y ese reto hace que el alumno vaya a la búsqueda de información. Eso le permite ir siendo autónomo en su propio aprendizaje, porque él mismo va buscando formas. Otra cosa que hacemos es pedirles que lean un texto y luego que me hagan un mapa conceptual todos. Ahí hay una cuestión de lógica prescriptiva. El maestro indica, deja la tarea. Ya revisé varias planeaciones ahorita, y así. Han cambiado algunas cosas, pero siguen en una lógica prescriptiva donde el maestro da la indicación y me tienen que entregar el producto evaluable, además le indica, es un mapa conceptual y es, ok, puede ser, sin embargo, tengo que establecer acuerdos con ellos, porque a lo mejor habrá un niño que diga, no voy a hacer un mapa conceptual porque me gusta más hacer una infografía. De todas maneras, me va a permitir movilizar los saberes igual y aplicarlos a una situación. Entonces, pues que haga una infografía. Otro puede ser que quiera hacer una historieta. Pero entonces hay que dejar que ellos tomen decisiones. A lo mejor al principio les pongo alternativas y que ellos opten por una, otra y otra. Y entonces ya después, ahora, ¿cómo vamos a valorar si esa infografía, si esa mapa conceptual, si esa historieta o ese tríptico que hiciste porque tú decidiste hacerlo, tiene los elementos necesarios? ¿Qué debe llevar? Y sea infografía, sea tríptico, sea mapa conceptual, debería tener estos y estos elementos y junto con ellos construyo mi lista de cotejo para que ellos mismos se autoevalúen. Y entonces el producto que ellos van a desarrollar va a ser autoevaluado por ellos, coevaluado a lo mejor con sus compañeros y también trabajado en ejercicios de tipo tutorial entre ellos, donde un alumno le puede ayudar al otro. Y si estamos usando tecnologías, pues ellos nos van a enseñar muchísimas más, porque no tienen idea. Chiquillos de 8 años, de 6 años, manejan, saben hacer muchas cosas con las herramientas tecnológicas. Saben hacer ruletas, saben hacer crucigramas. Bueno, de verdad que muy interesante todo lo que se puede aprender de ellos. Entonces, dejémosles ser más responsables.
no tenemos nosotros que pensar en todo cómo va a ser, como si fuera una receta. Les voy a explicar esto, luego les voy a pedir que saquen su hoja, que la doblen a la mitad, que escriban esto de este lado, que escriban así queremos que aprendan, así les limitamos la creatividad. Para lograr la autonomía necesitamos dejar que se desarrolle la autonomía. Para lograr la metacognición necesitamos propiciar espacios de reflexión de qué aprendí, cómo lo aprendí. Y entonces me voy dando cuenta de que esa forma se me facilita más y voy desarrollando mis propias estrategias de autoaprendizaje. Y eso me va a hacer un estudiante competente en la vida. Cuando vaya en bachillerato me voy a acordar de mi maestro de cuarto que me permitió elaborar mi propia rúbrica para evaluar mi propio trabajo que yo decidí hacer así. Si no, se va a acordar nada más del maestro que le dejaba muchas tareas y que después ese maestro solito se ahorcó con 50,000 cosas que tiene que revisar y calificar, porque les está dejando tantas cosas que se abruman unos y otros. Y qué maravillosa oportunidad, Erendira, ahora que se han caído los muros de la escuela y los muros de casa, ¿no? Que ahorita estamos entrando a la casa de todos estos maestros, de todos estos participantes, y justo que no se vuelvan a levantar esos muros de la escuela y esos muros de nuestros hogares, sino al contrario, que encontremos este espacio de un nuevo reencuentro y además nuevas metodologías. Creo que el reto es enorme, pero muy interesante, y que seguramente con algunas de las estrategias que dieron todos los expertos en este mes de agosto, ustedes ya mañana podrán aplicar alguna de estas ideas que la maestra Erendira ya nos compartió. Y para eso, maestra Erendira, lo que hacemos es compartirles el video a todos los que estuvieron presentes. Ahorita pongan ahí su paneo, su computadora, su Zoom, donde están los cuadritos para que nos veamos todos, maestros. Y por supuesto que le demos a la maestra Erendira un fuerte aplauso. De veras, Erendira, muchísimas gracias por tu participación. Tienes aquí muchas felicitaciones, tienes muchos reconocimientos, hay mucha gente que te ubica perfectamente, y todos estos, esta entrevista se las vamos a mandar a más tardar mañana temprano. Por favor, maestros, aprovéchenlas y pónganlas en sus consejos técnicos, llévenlas, bajen todas las que tenemos ahí en la página de Grupo Loga, y en sus consejos, ahora que se reúnan a través de estos medios, compártanlas y entre ustedes construyan qué nueva escuela van a diseñar ahora que ya podamos irnos reuniendo con pequeños grupos, o que no, que sigamos todo el ciclo escolar y a lo mejor hasta lo cerramos como cerramos el de 19-20. No lo sabemos, pero que eso no sea agobio. Maestra Erendira, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Ya les estaremos mandando cuáles son nuestras entrevistas del mes de septiembre. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte, feliz inicio del ciclo escolar 2021. Y maestra Erendira, no sé si quisieras compartir algún correo, algún dato para que te puedan contactar, sobre todo los directores y supervisores que seguramente tendrán que preguntarte muchísimas cosas. Había muchos que conozco por ahí, pues compañeros de trabajo, algunos de la misma zona escolar, del sector. Ahí están mis compañeras Rosy, Valbuena, Nancy Aguirre, y compañeros que nos siguen desde hace tiempo, tanto a Grupo Loga como a los compañeros de Renacer. Bueno, conocen mi página de Facebook, Asesoría Técnico Pedagógica. ¿Cómo la van a identificar? Tiene 3 circulitos azules que dicen ATP. Y con eso la identifican. Además del número de seguidores, que son 250,000 por ahí. Entonces, es la primera opción que sale cuando tecleas Asesoría Técnico-Pedagógica. Y bueno, me da mucho gusto saludarles.
muchos conocen la página, ahí con mis compañeros que la administramos. Bueno, está Claudia América Magaña de Baja California, compañero de Puebla, Adolfo Napoleón, que somos los tres principales, y de ahí hemos invitado pues a muchos más a compañeros a participar. Por ahí ya les puse en el chat la página de la maestra y de varios de sus compañeros que han construido durante mucho tiempo y siempre publican cosas muy, muy interesantes. Síganlos y maestros, de veras, nos despedimos. Muchas gracias, Heréndira, por el espacio. Gracias a todos ustedes. Desearles lo mejor y de veras sigámonos acompañando. La mejor capacitación es la que realizamos entre pares, entre nosotros. Estas recomendaciones que ustedes han agregado aquí en el chat son maravillosas. Gracias, maestros. Gracias, maestra Heréndira. Un abrazo a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Como siempre, un honor escuchar a la maestra. Gracias. Muchas gracias. Saludarles. Gracias. Hasta luego.